Tenía del castillo el abrigo rojo. Recuerdo el frío, el aire helado cortaba mi rostro, la tierra mojada debajo de mis pies, las voces susurrando a mi alrededor. No entendía bien por qué estábamos allí ni cómo había llegado hasta este lugar. De alguna manera todo parecía un sueño lejano, confuso, pero al mismo tiempo muy real. No estaba acostumbrada a esa nueva vida, a las miradas deshumanizadas de los soldados, a las filas interminables. Era un día común, si es que tal cosa existía entonces. Yo, como tantos otros, era solo una sombra más entre sombras. Mi familia y yo éramos parte de ese grupo de personas que en algún momento ya no teníamos nombre ni historia, solo números tatuados en la piel de nuestro destino. Nos habían quitado todo, nuestros hogares, nuestra dignidad, de nuestros sueños. Pero en ese momento estaba acostumbrado a vivir con miedo. El miedo a no saber si al día siguiente estaríamos vivos, a no saber si nuestra existencia tenía algún valor para ellos, para los que nos miraban con indiferencia, casi con desprecio. Un día, como tantos otros, nos llevaron al campo de concentración. La multitud se apretujaba y el aire olía a sudor, a desesperación. Los oficiales alemanes gritaban órdenes que nadie entendía. De repente, un hombre vestido con un largo abrigo negro se acercó. Era Oskar Schindler, un hombre de negocios que no parecía tener nada en común con nosotros. Pero había algo en su mirada, algo que no podía descifrar. No era como los demás. Los demás nos miraban con desprecio, como si estuviéramos destinados a desaparecer. Pero él parecía vernos, parecía comprender algo que ni siquiera nosotros podíamos entender. En su mirada había una chispa de humanidad. El hombre se acercó a un grupo de trabajadores y por un momento me fijé en una niña pequeña que caminaba a su lado. Ella llevaba un abrigo rojo. Era extraño porque entre tanto gris su abrigo era lo único que destacaba, lo único que parecía tener color, un color vibrante, un color que no debería estar allí. Fue entonces cuando mi corazón se detuvo por un segundo. Miré a la niña y sin saber por qué sentí que algo terrible estaba por suceder. Su abrigo rojo era la única señal de humanidad en medio de todo ese horror. El caos siguió, las mujeres, los niños, los hombres, todos agrupados, empujados de un lado a otro como si no fuéramos más que ganado, y el tiempo se convirtió en algo intangible. Todo parecía estar sucediendo y a la vez no ocurrir nada. Pero algo cambió aquel día. Schindler, el hombre con el abrigo negro, habló con los oficiales, hizo algo. No entendí qué ni cómo, pero cuando empezó a caminar me di cuenta de que varios de nosotros íbamos con él. Había algo en su voz, algo en su forma de moverse que nos hizo seguirlo. Aquel hombre estaba creando una lista de nombres, y yo por un momento fui parte de ella. La niña del abrigo rojo ya no estaba a mi lado, no la vi más. En mi mente su abrigo rojo, tan brillante y visible, representaba la última chispa de algo que ya habíamos perdido, nuestra humanidad. Quizás ella también había tenido la oportunidad de ser parte de esa lista, o tal vez se había desvanecido como todo lo demás. Nunca supe su destino. Recuerdo que aquella noche, después de la lista, me encontré mirando hacia el horizonte, con los ojos llenos de lágrimas. No sabía si era por la alegría de haber sobrevivido, por el dolor de haber visto a tantos caer o por la sensación de que aún quedaba mucho por hacer. Pero lo que más me dolió fue pensar en aquellos que no habían tenido la misma suerte, los que no habían llegado hasta la lista de Schindler. Hoy, después de tantos años, sigo recordando aquel abrigo rojo, esa niña cuya historia, como la de muchos, se borró en el olvido. La historia de los que fuimos afortunados en sobrevivir es una historia de gratitud, pero también de dolor, de todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de ser parte de esa lista, de los que, como la niña, perdieron su vida sin que nadie pudiera hacer nada. Oskar Schindler salvó a muchos, pero hoy, cuando pienso en aquel abrigo rojo, pienso en todos los que no pudimos salvar, y aunque pasen los años, la imagen de esa niña con su abrigo rojo sigue viva en mí. Es un recordatorio de que nunca debemos olvidar, nunca debemos dejar que el miedo y el odio borren lo que nos hace humanos.